Bienvenidos al taller de Pedrinchi. El dueño del depósito al cual le cambié el tejado hace unos meses me ha llamado porque en una de las unidades de almacenamiento dejaron un horno eléctrico, el cual no funciona. Es como si unas manitas creativas lo hubiesen averiado. Este horno es monofásico, así que voy a ir retirando los cables y algunos o todos los componentes teniendo en cuenta la explicación que hice en el video anterior. Les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción de este video. Inicialmente voy a colocar el selector de calores. Tenemos las entradas de línea. Como pueden ver, este componente tiene dos entradas identificadas con la letra L. Las terminales 2, 3 y 4. Para conectar los componentes del horno eléctrico voy a emplear este conductor. Este es en cobre. Es un alambre asbestado, lo que quiere decir que cuenta con aislamiento térmico, ideal para que soporte las temperaturas que maneja este horno. También se pueden utilizar conductores siliconados. Lo primero es unir las terminales identificadas con la letra L. Conecté la luz piloto. Una de estas terminales se conecta a la terminal 2 del selector. Voy a ubicar el termostato. También voy a aprovechar y mostrarles este componente que es un termostato para un horno bifásico. Nos indica que soporta hasta 20 amperios de corriente si la tensión eléctrica es de 250 voltios y 15 amperios si se conecta este componente a un circuito de 380 voltios. Y bueno, es un dato interesante la verdad. En este caso vamos a utilizar un termostato monofásico, el cual cuenta con dos terminales. Recordemos que este componente va en serie a los demás elementos del circuito, según el esquema que hice en el video anterior. Fíjense que he conectado una de las terminales del termostato a la terminal que nos hacía falta por conexión de la luz piloto. La otra terminal del termostato va conectada directamente a uno de los cables de la clavija que conectamos a la toma corriente. En este caso la toma corriente debe ser monofásica y es a 120 voltios. El otro cable que viene de la clavija lo he conectado a una de las terminales del selector, de una de las terminales que se identifica con la letra L. Ahora, como estas dos terminales van unidas, no importa en cuál de las dos conectemos este cable. Aquí podemos ver la conexión que tenían antes las terminales de las resistencias. Como el horno se encuentra acostado, la resistencia que va arriba son las terminales que vemos del lado derecho. Y la resistencia de abajo son las terminales que pueden apreciar en el lado izquierdo. Voy a reemplazar estos conductores eléctricos por el alambre asbestado que les mencioné anteriormente. Aquí en el selector están libres las terminales 3 y 4. De tal forma que vamos bien con respecto al esquema que hice en el video anterior. Ahora vamos a dar una pausa aquí y les voy a recordar que le den me gusta, compartan este y todo el contenido de mi canal, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan el contenido que voy subiendo. Recuerden seguirme en las redes sociales que aparecen a continuación. Ahora bien, vamos bien, todo bonito, vamos aquí cosiendo el asunto. Y como les mencionaba, aquí en el selector están libres las terminales 3 y 4, las cuales voy a conectar cada una a una terminal de una resistencia. En este caso la terminal número 3 la voy a conectar a una terminal de la resistencia de arriba. Y la terminal número 4 del selector voy a conectarla a una de las terminales de la resistencia de abajo. Como pueden ver, nos quedan una terminal de la resistencia de arriba libre, asimismo una terminal de la resistencia de abajo. Esas dos terminales, como les mencioné anteriormente, las unimos mediante un cable. Las puenteamos básicamente. Así que esa unión que nos quedó de esas dos resistencias la voy a unir mediante un cable al cable que conecta la luz piloto con el termostato.
Así que también ubiqué la antena del termostato en el interior del horno eléctrico. Así es como se pueden apreciar las conexiones eléctricas para este horno. Y ya es hora de probar este circuito. Es importante primero ubicar lo que es la temperatura que necesitamos en el termostato, ya que este es el que nos habilita los demás componentes del circuito, así como la selección de la temperatura, ¿no? Entonces en este caso voy a seleccionar la temperatura baja y vemos que enciende la luz piloto. Bien, hasta ahora todo chévere, todo bien, perfecto mejor dicho. Con un trapo húmedo pruebo la resistencia de abajo y vemos que sale algo de vapor. Bueno, no iba a probar directamente con la mano porque no quiero oler a carne asada. Get over here! En temperatura media vemos que se activa la otra resistencia. Así que pueden ver cómo sale el vapor del trapo húmedo. A medida que se van calentando estas resistencias, van tomando un color rojizo. Si ustedes están realizando este tipo de mantenimiento y al probar las resistencias, estas se calientan, pero ustedes notan que no coge el color rojizo, no se preocupen, es el efecto también de la cámara. La cámara ayuda a ver como ese color rojo. Sin embargo, a medida que va transcurriendo el tiempo, lógicamente ya se hace perceptible al ojo humano. Y bueno, voy a probar lo que es el consumo de corriente de este horno eléctrico en sus distintos niveles de calor. Así que en uno de los cables de alimentación de este circuito he colocado la pinza amperimétrica para ver la corriente que consume este horno. En este momento se encuentra en la temperatura alta y como ven nos marca 25 amperios de corriente. Como es una cantidad de corriente bastante considerable, debemos tomar en cuenta que al conectar este tipo de horno eléctrico, lo debemos hacer al igual que hacemos cuando instalamos una ducha, o sea, dejándolo en un breaker independiente. Ahora voy a colocar la temperatura media. Y vemos que una de las resistencias se ha desactivado. Por ende, la corriente también ha disminuido a 12.9 amperios. Get over here! En temperatura baja muestra una corriente de 13.5 amperios. Y bueno, sucede lo mismo, va a funcionar solamente una de las resistencias del horno. Obviamente, don Raúl vino a supervisar el trabajo que he realizado en este horno, que sin duda ha quedado funcionando nuevamente, a la perfección, como para preparar unos deliciosos cupcakes. Y bueno, como pudieron apreciar, esta ha sido la práctica del video anterior donde vimos cómo conectar cada uno de los componentes de un horno eléctrico. Hasta aquí el video de hoy. Recuerden que soy Pedrinchi y que este es mi taller. Hasta la próxima. Ay, bueno, me dijeron que podía llevar unos cupcakes, así que como se ven tan deliciosos, voy a llevarme 2 de estos. Deliciosos.